Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. La paz del Señor sea con todos ustedes una vez más. Es una verdadera bendición del Señor poder estar delante de su presencia inmediata, reconociendo siempre que si somos aceptos como bien está escrito en el amado, y por la sangre del Señor y por los méritos de otro que podemos estar en la casa de Dios. Yo me siento feliz de estar esta tarde en este culto, hermanos. Digo verdad en la presencia del Señor y no miento que me hacía falta un culto como este. Me hacía falta en el sentido de poder ver a mis hermanos, a gente que aprecio y que quiero, y poder visitar de nuevo la iglesia de Ciudad Jardín, que es una iglesia emblemática, es una iglesia preciosa y es una iglesia que entiende el verdadero evangelio. Mentar el nombre de Ciudad Jardín es eso precisamente. Me suena a evangelio, me suena a cruz, a clavos y a sangre. Y la verdad es que cuando el hermano Hugo me llamó, me sentía muy feliz de que el Señor volviera a contar conmigo para compartir una reunión de bendición y ministrar la palabra del Señor. Anteriormente, estando mi primo José aquí de pastor, fui invitado por él y por un motivo y por circunstancias ajenas a mi voluntad no pude estar aquí, pero el Señor nos da la oportunidad de volver a estar juntos y de compartir la bendición del Señor juntos. ¿Cuántos se alegran de estar delante de Él esta tarde? Levanta tu mano y grita un amén para el Señor. Amén. Bueno, pues yo quisiera compartir una palabra sin demorar mucho tiempo, así que los que tengan Biblia van a venir conmigo al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 3. Segunda de Crónicas 29:3, los que tengan Biblia pueden buscarlo allí. Y vamos a tomar ese texto como referencia para compartir algo que considero que el Señor ha puesto en mi corazón estos días. Dice así la palabra de Dios: en el primer año de su reinado, Ezequías, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del portico y apagaron las lámparas, y no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Amén a la palabra del Señor. Veréis, empezaré diciendo que este texto que hemos leído, este pasaje en cuestión, trata acerca de las reformas que vino a hacer Ezequías en el trono de Judá cuando le establecieron como rey en Jerusalén. Y las reformas que él vino a hacer fueron reformas profundas dentro del pueblo del Señor, porque cuando él vino al trono de Jerusalén estaba el pueblo en una situación de decadencia espiritual bastante acentuada, hermanos. Los reyes que habían pasado antes por el trono habían cerrado el templo, habían apagado las lámparas, no quemaban ni encendían el altar del incienso, y con consecuencia todo ese sistema de sacrificios que se llevaba a cabo no se hacía, porque los sacerdotes no ofrecían holocausto al santuario, al Dios de Israel. Quiero deciros que hoy lo que yo quisiera compartir es el fruto de un sermón que el Señor me dio y que he tenido que dividir en dos partes, porque empecé haciendo apuntes con la mira de hacer una pequeña introducción, y esa introducción se convirtió en un mensaje, que es lo que voy a tratar de abordar esta tarde. Y otro día, si el Señor lo permite, pues cuando pasemos por aquí seguimos compartiendo con detalle las reformas que vino a hacer Ezequías. Reforma es una palabra que todos conocemos dentro del círculo del cristianismo evangélico y protestante. Reforma. Veréis, la palabra reforma en el diccionario de la Real Academia Española significa lo siguiente: cambio que se propone para mejorar algo. Repito, la reforma, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, significa cambio que se propone para mejorar algo. Viendo el significado de la palabra reforma, yo no sé usted, pero si reforma significa un cambio que implica una mejoría, en mi vida hay áreas de mi vida que necesitan reformas.
En mi casa hay áreas que necesitan ser reformadas por el Señor. Yo necesito cambiar a más, necesito parecerme más a Jesús, necesito mejorar como cristiano en mi vida de oración, en mi estudio de la palabra, como siervo del Señor, como padre, como esposo. No sé usted si se siente identificado con esto, pero ¿cuántos de aquí necesitan reformas, cambios, mejorías en su vida? De un amén para el Señor. Reforma. Ezequías trae reformas al pueblo del Señor, no con algo nuevo, sino aplicando algo antiguo. La Biblia dice que sus padres, los que fueron al trono de Jerusalén, hicieron varias cosas que desagradaron al Señor. Apagaron las lámparas del templo, no quemaban incienso, y dice la Escritura, ni sacrificaron holocausto al Dios de Israel. Cuando Él llega al trono, no trae nada nuevo para reformar el pueblo, no trae algo novedoso para intentar que el pueblo se motive a ser reformado y a cambiar para mejor, sino que las reformas profundas que va a hacer Ezequías tienen que ver con algo que el pueblo conoce. El pueblo de Israel conocía lo antiguo, pero lo había abandonado. Sus padres, los reyes anteriores, apagaron las lámparas, Él las enciende. Cerraron el templo, Él lo vuelve a abrir. No quemaban incienso, Él ordena a los sacerdotes que lo vuelvan a quemar. No sacrificaban holocausto para expiar el pecado del pueblo. Él vuelve a instituir todo el sistema de sacrificio sacerdotal levítico para que entren al templo y que los sacerdotes vuelvan a cumplir con su función. De manera que esto de encender las lámparas, de quemar incienso y de sacrificar holocausto al Dios de Israel no era algo nuevo, era algo que Israel conocía, porque fue algo que el Señor instituyó en el libro del Éxodo, capítulo 25 en adelante. Ya se lo dijo el Señor a Moisés. Pero todas estas prácticas Israel las había abandonado, y Ezequías, cuando llega para hacer ese cambio y esa mejoría y esa reforma, devuelve al pueblo a la Escritura. En otras palabras lo voy a decir: la reforma que Ezequías trajo al pueblo del Señor estaba vinculada con una vuelta a la Biblia, con una vuelta a cumplir los mandatos del Señor, con una vuelta a la Escritura. Y tengo que decir en honor a la verdad que si quieres reformas en tu vida, si queremos reformas en nuestra casa, si queremos reformas en las congregaciones, si queremos reformas en la zona, si queremos reformas en España, no hay otra, compañero, hay que volver a la Biblia. Los reformadores del siglo XV y XVI no reformaron la iglesia con algo nuevo, sino con la Biblia. De hecho, ellos utilizaban un lema: sola Escritura. Pero tengo que decir en honor a la verdad que sola Escritura no es el lema de la Reforma, es el lema de todo cristiano verdadero que entiende que la Biblia es suficiente. ¿Cuántos entienden esta verdad? Levanta tu mano y grita un amén para el Señor. ¿Qué motivación necesitamos para mejorar? ¿Qué motivación extra necesitas para acercarte más al Señor? ¿Qué motivación es la que necesita una iglesia para aplicarse a la Reforma? Yo creo, hermanos míos, que tenemos todo lo suficiente para vivir una vida cristiana saludable y fiel delante del Señor. Usted no necesita nada más para ser un cristiano comprometido con el Señor y con el Evangelio. Te digo lo que tienes. Tienes un Dios que existe, un Cristo que salva, un Espíritu que santifica, una Biblia que habla y una cruz para morir a ti mismo. Te pregunto, ¿necesitas algo más? Yo digo esta tarde, la Biblia es suficiente. Lo creo con todo mi corazón. Quisiera entrar en el pasaje que acabamos de leer. Mirad, una de las cosas que me llama curiosamente la atención cuando voy a leer este pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 29, es que el cronista bíblico, cuando empieza a escribir la historia del rey Ezequías y las reformas que va a traer, no menciona el nombre del padre del rey, de Ezequías. Y esto es un dato curioso que cabe destacar, porque si leemos el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes y los libros de Crónicas, regularmente los escritores bíblicos siempre mencionaban el nombre del padre del rey que iba a gobernar. Por ejemplo, de David se decía David, hijo de Isaí. De Saúl se decía Saúl, hijo de Cis. Pero cuando Ezequías va a gobernar en el trono de Judá, el cronista omite su nombre. Y esto me despertó curiosamente la atención. Mirad lo que dice el texto. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, muy joven, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Es decir, que se menciona el nombre de su madre, se llamaba Abías,
y el nombre de su abuelo por parte de madre, Zacarías. Pero el cronista omite el nombre de su padre. Sabemos por la historia bíblica que su padre era Acaz. Sin embargo, adrede el escritor va a omitir su nombre. Y yo me preguntaba por qué. ¿Por qué el cronista omite el nombre del padre del rey si la mayoría de los escritores acostumbraban y tenían por hábito a mencionarlo para que todos supieran de quién era hijo? ¿Por qué no lo mencionan? Esto es una opinión personal. Acaz, hermanos míos, fue un rey muy malo. De hecho, la Biblia, si no recuerdo mal, solamente hubo un rey que lo superó en maldad, Manasés, que hizo pasar a sus hijos por fuego. Fue tan malo Acaz que yo creo que el cronista bíblico no lo mencionó y omitió su nombre para no recordar todo el daño que le hizo al pueblo del Señor cuando gobernó. Fue un rey tan malo, llevó a Israel por tantos caminos, por tan malos caminos, que no solamente el cronista omite su nombre para que no sea recordado, sino que dice más la Biblia. Dice que cuando el rey Acaz murió, no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes de Israel. Había un cementerio que estaba reservado para que cuando los reyes de Israel murieran, fueran enterrados allí. No, este no puede ser enterrado con la gente plebeya. Este tiene sangre noble. Por tanto, va destinado a ser sepultado en los sepulcros de los reyes de Israel. Pero cuando el rey Acaz murió, tenía tan mala memoria el pueblo del Señor por tanto mal que le hizo al pueblo, por tanta decadencia espiritual que dejó en su gobierno, que no lo sepultaron con honra. Dijeron: no te hemos podido evitar que llegues al trono, pero te vamos a evitar que seas recordado con honra. Te vamos a enterrar con los plebeyos. En los sepulcros de los reyes de Israel no serás enterrado. De alguna manera, hermanos míos, no le pudieron evitar su acceso al trono, pero sí que le evitaron que fuera recordado y sepultado con honra. Honra. Levanta tu mano derecha conmigo y repite esta palabra que me suena a Biblia y a Evangelio. Di honra, honor, dignidad. Qué bonita y qué hermosa palabra. Honra, honradez, honor, dignidad. Alguien dijo que la honra es el oro de los pobres. ¿No tienes dinero? ¿Eres un hombre o una mujer honrada? Eres un hombre y una mujer rica. Otro sabio dijo que es más fácil acumular una fortuna millonaria que recuperar la honra una vez que se perdió. Y el sabio Salomón dijo que el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida y la honra. Quiera Dios que en nuestra vida cristiana nunca falte esto. Que quizá a semejanza de Acaz, hermanos míos, posiblemente no alcancemos una posición como él la alcanzó, pero que nunca falte en nuestra vida una vida de honra, de dignidad y de honor. Al rey Acaz, y quisiera abrir así el sermón, le fue más fácil llegar al trono. Le fue muy fácil. Llegar al trono le fue fácil. Ha muerto tu padre, te pertenece por sucesión. Tú eres el próximo rey. Pero le fue imposible para el pueblo ser recordado con honra. Y tengo que decir en honor a la verdad que es más fácil hacerse un hueco en una iglesia, incluso alcanzar una posición dentro de ella, que vivir una vida de honradez. Hacerse un hueco en una iglesia es relativamente fácil, pero vivir una vida de honra es una cuestión de los frutos de tu vida cristiana, de tu caminar con el Señor. De nada le sirve, hermanos míos, a Saúl haber reinado 40 años en Israel, si al fin y a la postre tiene que clamar a Samuel diciéndole: honrame tú delante de los ancianos. Porque he podido mantener el trono, he conservado el cetro, la corona, he disfrutado de banquetes suculentos, he ordenado ejércitos, he salido y he conquistado reinos y batallas, las he vencido, pero no he podido mantener la honra. Al fin de sus días tuvo que decirle al profeta: ayúdame a mantener la honra. Miren ustedes, ¿saben que había un sistema para alcanzar el trono de Israel que era relativamente fácil y conocido por todos nosotros? Todavía en nuestros países gobierna este sistema y este mecanismo para que los reyes ocupen el trono. Era el derecho de sucesión. Cuando un rey moría, automáticamente lo ocupaba el primogénito, el hijo mayor que había nacido en casa. Y claro, murió Acaz y el trono le pertenecía por derecho y por sucesión a este hombre, hermanos, Acaz, cuando murió su padre Jotam, Sin embargo, hermanos míos, este hombre cumplía con todo el sistema que había dentro del palacio, con toda la normativa del sistema para sentarse en el trono. No había nadie que pudiera impedírselo, porque cumplía con los requisitos y el mecanismo de lo políticamente correcto. ¿Qué era lo políticamente correcto? Tienes que ser hijo de rey.
¿Ha muerto tu padre? Entonces tienes derecho a alcanzarlo. De alguna manera, hermanos míos, Israel, a pesar de que Acaz era un hombre impío, sí, un hombre sin moral también, un hombre sin frutos de vida cristiana visibles también, pero no le pudieron frenar para que ocupara el trono. Te conocemos acá. Sabemos que no te mereces ocupar el lugar, pero cumples con lo políticamente correcto. Eres hijo de rey, ha muerto tu padre, así que por derecho te pertenece el trono. Y no le pudieron frenar para que ocupara el gobierno de Israel. De alguna manera, el cumplir con lo políticamente correcto le dio acceso a ocupar una posición de gobierno que iba a llevar al pueblo a una decadencia espiritual y moral terrible, que luego la tuvo que reparar su hijo Ezequías. Y tengo que decir una palabra, quisiera sentirme con total libertad para predicar la palabra, ¿me la dejáis? Cuando en una iglesia lo políticamente correcto pesa más que la santificación bíblica, se concede toda suerte de licencias para que lugares santos sean ocupados por hombres sin honra. Pero quiera Dios, hermanos míos, que en la iglesia de Ciudad Jardín y en todas nuestras congregaciones lo políticamente correcto no usurpe el lugar de los bíblicos, de la santificación, de los frutos de vida cristiana. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. ¿Qué tiene que ver lo políticamente correcto que nos da acceso a ocupar una posición? Estaba yo de pastor en una iglesia hace tiempo y me reservo su nombre por una cuestión de ética. Allí no habían obreros, no había nadie que predicara la palabra del Señor ni candidatos, estaba yo solo. Hacía 120 kilómetros diarios para ir a predicar, 60 de ida y 60 de vuelta. Y había un joven en la congregación, hermanos, con testimonio, con frutos de vida cristiana, un hombre de oración, un hombre que le gustaba el estudio bíblico, la teología. Y los hombres de la iglesia me decían: chacho, levántalo de candidato, no le des la chula de ministerio que tiene, así que ayuda y colabora contigo, predica la palabra, te echa una mano, estás solo, no te fatigas tanto predicando. Después de un tiempo de oración me vuelven a preguntar: ¿no lo levantas? Digo: no lo levanto. ¿Pero por qué no? Si es un hombre que viene el culto el primero y se va el último, es un hombre colaborador de los pastores, tiene testimonio, te damos fe de él. Es un hombre que le gusta estudiar, que le gusta orar, digo ya, pero el hecho de que venga todos los días al culto, de que le guste buscar a Dios en oración y de que lea la Biblia, no es una evidencia de que Dios lo llame al ministerio, es una evidencia de que es cristiano. Porque como cristiano todos tenemos que venir al culto, todos tenemos que leer la Biblia, todos tenemos que acudir a la vigilia y todos tenemos que buscar a Dios. Esto no es una evidencia de que sea llamado al ministerio, pero lo políticamente correcto hacía que nos pegaran empujones a los pastores. Es que cumple con lo políticamente correcto, pero yo no le veo un llamado del Señor, quizás se lo vea otro. Y quiera Dios, hermanos míos, que lo políticamente correcto no le usurpe el lugar a la santificación bíblica. Vale más un santo que no cumpla con lo políticamente correcto a los ojos del Señor. Lo creo con todo mi corazón. Amados santos de Dios, ¿cómo mide el Señor la fidelidad de un hombre? ¿Cómo son de diferentes los parámetros humanos para medir la fidelidad de un hombre? ¿Y cómo mira Dios para poder medir y calcular la fidelidad de una persona? ¿Por qué son tan diferentes los parámetros vistos desde nuestra perspectiva a los parámetros que utiliza Dios? Mirad, hay un pasaje en la Biblia que dice que cuando David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no entraba en calor. Estaba debilitado. Así que dice la Biblia que su hijo Adonías quería el trono de Israel. Sabe que se lo va a dar a Salomón. Así que él trama un plan maquiavélico y diabólico para usurparle el trono a su padre. Y dice el texto bíblico, y lo leo tal cual está escrito: y Adonías se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, general del ejército de Judá, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías en su rebelión. Atención, pero, hay un pero el sacerdote Sadoc y el profeta Natán y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Cuando yo leo este texto me sorprende un dato, y es que dice la Biblia que Adonías, para que le apoyen en su rebelión contra el rey, se rodeó del general del ejército, Joab, y de un sacerdote que ofrecía sacrificios en el templo, Abiatar. Dice: pero todos los grandes de David, entre los cuales estaba incluido otro sacerdote, Sadoc, no apoyaban la rebelión de Adonías. Aquí en este texto aparecen dos sacerdotes, por un lado Abiatar y por otro lado Sadoc. ¿Por qué a Sadoc se le menciona entre los grandes de David y a Abiatar no? Si los dos eran sacerdotes, los dos tenían el mismo oficio, los dos iban al templo, iban al altar de bronce, tomaban el cuchillo, ponían el cordero en el altar, degollaban la víctima y expiaban así el pecado del pueblo. ¿Por qué, si los dos tenían el mismo oficio, a uno se le menciona con grandeza y a otro no sencillo? Porque uno fue infiel a Dios rebelándose con Adonías y otro se mantuvo fiel al rey hasta el fin de sus días. Por eso Dios lo menciona entre los grandes a uno y a otro no, porque desde la perspectiva de Dios, la grandeza no se mide por el oficio que uno ocupa,
sino por la fidelidad que uno tiene. Hay un pasaje en la Biblia, hermanos míos, que me llama también curiosamente la atención. El Señor tuvo 12 apóstoles a los que cogió para que predicaran el Evangelio, pero tenía muchos discípulos. Y hay un apóstol, que lo conocemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles posteriormente, que tienes que buscar detalladamente en la página de la Escritura para poder entender que también eran discípulos del Señor. Todos ustedes saben que el Señor un día subió a la montaña a orar, y cuando baja de una noche de oración, dice, llamó a todos sus discípulos, no a los 12. Porque Jesús no solamente tenía 12 discípulos, tenía muchos que le seguían. Pero de entre todos los discípulos, dice la Biblia que escogió a 12 para que fueran apóstoles. Mi pregunta es, ¿qué ocurrió con todos aquellos discípulos que no fueron señalados por Jesús para ser apóstoles? ¿Abandonaron la idea de seguir a Jesús al no ser nombrados apóstoles? ¿Se enfadaron y dijeron, bueno, yo no soy nombrado apóstol, ya no te sigo? ¿Mencionas a estos y a mí no? Yo que estoy aquí a las duras y a las maduras, que estoy aquí cuando el Evangelio se pone cuesta arriba, cuando predicas la cruz, cuando no solamente multiplicas los panes y peces, sino cuando dices, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene parte conmigo. Que nosotros como judíos no entendemos bien el comer la sangre de alguien, aunque no lo entendían, ellos se quedaron. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con aquellos discípulos que no fueron nombrados apóstoles? Está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así que Pedro se pone a predicar, y después de predicar, había una profecía en un salmo que decía que Judas, que era también mencionado apóstol, cuando se ahorcó, alguien tenía que ocupar su lugar. Y dice la Biblia así, es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, desde que fue bautizado por Juan hasta el día en que fue recibido arriba, uno de ellos se ha hecho testigo de su resurrección y ocupe el lugar de Judas. Dice la Biblia, y señalaron a dos, a Matías y a Barsabás. Y dice, echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y ocupó el lugar de Judas para desempeñar el oficio de apóstol. En otras palabras, lo que Pedro va a decir es lo siguiente: es necesario que de estos discípulos que no fueron nombrados apóstoles como nosotros, pero estuvieron con Jesús, aunque el imperio romano le crucificó, aunque la gente no entendía lo que predicábamos, aunque el imperio de Roma nos presiona para que no prediquemos el Evangelio, aunque los judíos nos persiguen, pero están con nosotros desde que Juan lo bautizó hasta que ascendió al cielo. No han tirado la toalla. No fueron nombrados apóstoles, pero siguen aquí. No fueron nombrados apóstoles, pero siguen siendo fieles. Y necesitamos gente en la iglesia que, aunque no sea nombrada, aunque no ocupe oficios, aunque no cumpla con lo políticamente correcto, pero que sea fiel a Dios, que sea fiel al Evangelio, que sea fiel a la cruz. Hay gente que se quiere apuntar a ser fiel. Levanta tu mano al cielo y grita un amén para Dios. ¿Qué hizo este hombre tan sumamente malo llamado Acab para que no le sepultaran con honra? No, en los sepulcros de los reyes de Israel no te enterramos, con la gente plebeya, pero allí con honra no. ¿Qué hizo tan mal? Aquí empieza la introducción del sermón. Mirad, yo estuve mirando qué maldades hizo Acab. Hizo muchas, pero te voy a mencionar algunas de paso. Una de las maldades que hizo Acab es que negoció el oro y la plata del templo con los reyes de Asiria a cambio de apoyo en la guerra por un interés personal. Se entrevistó con el rey de Asiria y le dijo así: mira, yo tengo que salir a la guerra contra varias naciones. Si tú me prestas tu ejército, tus caballos y tus espadas, voy al templo, y el oro y la plata del templo que cubrían el oro, la mayoría de los muebles del tabernáculo y eran considerados sagrados, los voy a negociar contigo. Saco el oro y la plata y te las cambio a cambio de apoyo en la guerra, en mi batalla personal. Y dice que así fue. Vino el rey de Asiria, le dio el oro y la plata del templo y le dio a cambio su ejército. ¿Saben lo que vino a hacer Ezequías? El oro en la Biblia es una representación de la pureza y de la divinidad, y la plata es un símbolo de la justicia y de la redención. De alguna manera al rey Acab no le importó negociar el oro, la pureza, y la plata, la justicia del templo, a cambio de un interés personal. Yo solamente quiero salirme con la mía, ganar guerras, conquistar tierras, alcanzar lo mío, y no me importa ni la pureza ni la justicia del templo. Y digo yo, ¿no es una pena que en las congregaciones se esté negociando con la pureza y con la justicia y con la santidad a cambio de ganar batallas personales, a cambio de resentimientos ocultos, a cambio, hermanos míos, de rencores disfrazados de piedad? A mí no me interesa otra cosa, no me interesa sacrificar la santidad ni la pureza. Yo quiero salirme con la mía, alcanzar esto, no me importa, quiero estar en primera línea, quiero quedar por encima del otro, pero quiera Dios que aquí en Ciudad Jardín no se negocie con la pureza y con la justicia, sino que miremos por lo bíblico y por lo santo.
En el tiempo de Jesús también se estaba negociando con el oro y con la plata del templo. Vaya si se negociaba. El templo de Jerusalén, que era un centro de adoración donde se adoraba a Dios y se tenía comunión con Dios, se convirtió en todo un centro, hermanos míos, de comercio, para lucrarse y para intereses personales. Dice la Biblia que en el tiempo de Cristo en el templo se vendían ovejas, se vendían bueyes y se vendían palomas. Y dice la Biblia que Cristo va a entrar al templo donde se negocia con la pureza y con la justicia, porque tengo que decir que tarde o temprano Cristo va a ir al templo a volcar las mesas de todos aquellos que negocian con la pureza y con la justicia y con la santidad de las iglesias. Pero hay un dato que me llama la atención, y es que cuando Cristo entra al templo, dice, echó fuera del templo a los que vendían y a los que compraban. O si fuera sido yo, echo del templo a los que venden. Porque vosotros sois los culpables de que el precio del sacrificio se esté rebajando. Ya no importaba que alguien llevara un cordero defectuoso. La ley decía que el cordero para el sacrificio tenía que ser sin mancha, pero no importaba que alguien llevara un cordero con la pierna perniquebrada. Siempre había un sacerdote de turno que hacía la vista gorda. No importa, daba una moneda y ponlo en el altar. Y el precio del sacrificio se rebajó. Esto me suena a mí a evangelio rebajado, a evangelio light, a evangelio, hermanos míos, moldeado, a adaptar la Biblia a la época y no la época a la Biblia. Y cuando Cristo va a entrar, no solamente echa del templo a los que lo venden, que son los culpables de que se rebaje el precio, dice a los que lo compran también. ¿Saben por qué echó fuera del templo a los que lo compraban? Porque, hermanos míos, que un evangelio falso se venda dentro de una congregación es culpable de los que lo venden y también de los que lo demandan. Porque hay gente que no le interesa el evangelio verdadero, que no le interesa una vida de sacrificio, que no le interesa el evangelio de la cruz, y son tan culpables los que lo venden como los que lo demandan. Pero que digo yo, que venga Cristo a su templo y que eche fuera a todos los que lo venden y los que lo compran, porque en Ciudad Jardín queremos el evangelio antiguo, queremos el evangelio bíblico, queremos el evangelio de la cruz. Fuera todos, y los echa. Y ahora dice la Biblia, los fariseos se indignaron porque los muchachos jóvenes le seguían aclamando en el templo. ¿Cómo que le seguían aclamando? Porque antes de entrar al templo venía subido en un burro y le aclamaban diciendo, Hosana el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero yo diría, cuando entra al templo y vuelque las mesas, cuando eche fuera a los que negocian con la pureza y la justicia, a ver quién le aclama. Dice, los fariseos se indignaron. Porque aunque denunció el pecado de todos ellos, no perdió el reconocimiento de la gente. Le seguían aclamando, Hosana el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y cómo volcó las mesas? Dice la Biblia, haciendo un azote de cuerdas, volcó las mesas de los cambistas. Miren ustedes, una cuerda fue lo que utilizó, hermanos míos, un hombre etíope, un hombre de raza negra, para sacar al profeta Jeremías del pozo donde el rey lo mandó encarcelar. Dice que Jeremías estaba dentro de un pozo lleno de cieno, y va un etíope y le dice, no está bien lo que habéis hecho con el profeta, déjame ayudarle. Dice, vete y coge los instrumentos que te sean necesarios para sacarlo. Se fue al pozo y le dijo así a Jeremías, Jeremías, trae unas ropas raídas y un trapo viejo, una cuerda, póntela debajo de las axilas para que al tirar de ti no te haga daño. Y con una cuerda sacó al profeta de la aflicción y de su miseria. Sin embargo, esas mismas cuerdas las va a utilizar Cristo para volcar las mesas de los cambistas y de todos aquellos que negocian con la pureza y con la justicia. ¿Quieres que Dios te use? Habrá veces que Dios te utilice como la cuerda del etíope para sacar a hermanos de su aflicción, de su dolor y de su necesidad. Pero habrá otras veces que el Señor te tome como la cuerda que utilizó Cristo para volcar con las mesas de aquellos que negocian con la pureza y con la justicia. Y yo digo, que me use Dios como quiera, pero que en la casa del Señor nadie negocie con la pureza y con la justicia. Acab hizo muchas maldades, y una de ellas es que cuando la leí me hizo temblar. ¿Saben lo que hizo? Dice la Biblia que entró al templo de Jerusalén y cogió el altar de bronce que había expiado los pecados de tanta gente por el sistema de sacrificio levítico del Antiguo Testamento, y lo cambió por una réplica que trajo del templo de Damasco. Dice que se fue al templo de Damasco de Asiria y vio un altar pagano donde ofrecían sacrificios a un dios pagano, y le gustó tanto el altar que dijo, mira, me voy a llevar este altar o voy a hacer una réplica de él. Dice que hizo un gráfico en un papel, se lo mandó al sacerdote Urías y le dijo, Urías, mientras yo estoy en Damasco, haz una réplica de este altar que yo te mando en el gráfico, que sea el mismo que está en el templo de los paganos, y cuando yo vuelva de viaje entramos juntos al templo, quitamos el altar de bronce y ponemos la réplica del altar. ¿Saben lo que hizo? Hizo el gráfico, lo mandó al sacerdote, construyó una réplica del altar
y cuando llegó de viaje lo sustituyó por el altar de bronce. ¿Saben lo que era el altar de bronce, hermanos míos? El altar de bronce estaba puesto por orden de Dios a Moisés en el atrio exterior, a la entrada del tabernáculo y del templo. Es decir, que cuando uno entraba al templo, lo primero que se encontraba era el altar de bronce. ¿Por qué? Porque el bronce era un símbolo de la justicia, y el altar de bronce le mandaba un mensaje al que entraba al templo. Te decía: Dios es justo, tú eres pecador, has ofendido la santidad de Dios y no puedes entrar al lugar santo si no traes una víctima inocente que muera por tu pecado. Por eso aquellos, cuando ofendían a Dios, cogían un cordero macho sin defecto de 1 año, lo llevaban al sacerdote. ¿Y dónde lo ponía? En el altar de bronce. Cuando el pecador ponía la mano sobre la cabeza de la víctima, se transfería el pecado y entonces podía entrar al lugar santo. Tengo una noticia, hermanos: nosotros tampoco podíamos venir a la casa de Dios, ni teníamos acceso a la presencia de Dios, porque había un altar de bronce que te recordaba que Dios era justo, que tú eras pecador, que has ofendido la santidad de Dios y que no podías entrar a su presencia inmediata. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Altar de bronce. Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ninguno podíamos entrar a la presencia de Dios. Pero noticia, tengo una noticia: de la misma manera que en el antiguo pacto tenían que traer una víctima y un cordero y ponerlo en el altar para que el sacerdote lo sacrificara, hace 2000 años vino la víctima, que no solamente era la víctima, también era el sacerdote. Y Juan va a decir de él: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado de Ciudad Jardín, para que pueda entrar a la presencia inmediata de Dios. El altar de bronce expiaba el pecado del pueblo y daba acceso a la presencia de Dios. Pero el rey viene de viaje, y ahora quiero que me prestes mucha atención. Va a hacer una cosa terrible. Dice: entró con el sacerdote Urías al templo, y así está escrito: y tomó el altar de bronce, aquel que te recordaba el precio para poder entrar a la presencia de Dios, aquel que siempre estaba bañado en sangre, aquel que te daba un mensaje: esto no es fácil, entrar a su presencia alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar el precio que tú no puedes pagar, alguien tiene que pagar la deuda que tú no puedes saldar con Dios. Ese altar de bronce lo cogió el rey, y así está escrito. Dice la Biblia: lo desplazó. Lo desplazó. ¿Por qué? Porque para que la réplica del altar falso que se había traído del templo de Damasco pudiera encajar dentro del templo, tuvo que desplazar el altar verdadero. ¿Cuántos están aquí? Levanta tu mano y grita una vez. Para que el altar falso que había construido pudiera encajar dentro del templo, el altar verdadero lo tuvo que desplazar. Y tengo que decir esta palabra: para que un cristianismo fácil, light, rebajado, a gusto del consumidor, encaje en una iglesia, hay que desplazar el verdadero evangelio. Porque los dos no casan. Los dos altares no pueden estar juntos. No podemos ser del verdadero evangelio y del cristianismo que a mí me interesa. Algo tenemos que hacer con el evangelio verdadero para que un evangelio light y rebajado y falso pueda encajar. Las réplicas del verdadero evangelio no encajan donde se quiere vivir un cristianismo bíblico. Ya saben ustedes a qué clase de evangelio me refiero, hermanos. A ese que pulula por muchas congregaciones. Sé que aquí no, porque aquí procuráis tener el evangelio bíblico y antiguo, y hay muchos siervos que se encargan de que eso no pase. Pero me refiero a ese evangelio moderno que se adapta a la época. Bueno, esto era malo entonces, ahora no es malo. Es que Dios también se moderniza. De alguna manera adaptamos a Dios, lo adaptamos a las épocas, cuando son las épocas las que se tienen que adaptar a Dios. Esto no es malo. Me refiero a ese evangelio de algodón de azúcar, que es dulce para todos y amargo para nadie. A ese evangelio que gira alrededor del hombre y no de Cristo, para complacer los deseos volátiles, hermanos míos, de esos creyentes nominales. A ese evangelio, hermanos míos, que ofrece salvación sin santificación y que te permite pecar hoy con la intención de arrepentirte mañana. Bueno, ¿no dice la Biblia que Dios tiene misericordias nuevas cada mañana? Pues para consumirlas están. Vamos a pecar hoy y mañana nos arrepentimos. Sí, eso es traficar con la cruz de Cristo. Para que ese evangelio fácil triunfe, hay que desplazar el verdadero. No podemos hablar de un evangelio verdadero donde hay réplicas que se le quieren parecer. Pero hermanos míos, aquí en Ciudad Jardín, yo creo que tenéis el evangelio verdadero. Lo creo con todo el corazón. Y te quieres abrazar a él, ¿sí o no? Y el verdadero evangelio no es un algodón de azúcar. El verdadero evangelio sabe a cruz, a clavos y a sangre. El verdadero evangelio es como el altar de bronce. Te
manda el mismo mensaje. Aquí no entras si no vienes acompañado de la víctima, de Cristo, que murió por ti. El verdadero evangelio no trafica con la cruz de Cristo. El verdadero evangelio es misericordioso, disculpad la expresión, para perdonar a la ramera. Sí, la perdona y tiene misericordia de ella y le evita que le tiren piedras. Pero antes de que se vaya le advierte y le dice: vete y no peques más. Hay quien se queda con una cara del evangelio: Dios me perdona. Pero hay otra cara: vete y no peques más, santifícate. El verdadero evangelio dice: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene parte conmigo. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. ¿Habrá alguien aquí que se quiera abrazar a este verdadero evangelio? ¿Hay alguien aquí que se quede con el altar de bronce y que no quiera réplicas? Ayúdame a predicar y dile a que tienes a tu lado: abrázate al verdadero evangelio. Hablando de altares, y voy a ir cerrando, hubo un hombre llamado Jeroboam que hizo algo terrible cuando reinó en Israel. Dice la palabra del Señor que se inventó ciertas cosas para hacer la vida más fácil a la gente. Bueno, ¿por qué tenemos que subir a adorar a Jerusalén? ¿Por qué tenemos que ir al templo allí? Antiguamente no existe el tren, no existe el coche, había que coger los que venían de lejana tierra y coger un burro, ¿vale? Andando a paso lento a Jerusalén a adorar. Voy a hacer esto más fácil, voy a rebajar el precio. Así que dice que levantó 2 becerros, uno en la ciudad de Betel y otro en la ciudad de Dan. Ahora, el que quiera adorar ya no tiene que subir a Jerusalén, que vaya a Betel o a Dan, donde más cerca le pille. Esto es fácil para todos, esto es un algodón de azúcar, esto no es amargo para nadie, ya no cuesta sacrificio. A Dan o a Betel. Y hizo algo más terrible. Dice: puso sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Es decir, Dios había establecido que los sacerdotes que oficiaran en el templo tenían que ser de la tribu levítica y de la familia de Aarón. Pero dice él: no, porque tienen que ser siempre de la tribu de Leví. Voy a escoger los sacerdotes que a mí me interesen, incluso los de mi familia. Y los puso en primera línea para oficiar, cosa que desagradó mucho a Dios. Y hizo otra cosa todavía peor. Dice: instituyó un día de fiesta que no concedía con el calendario hebreo de las fiestas de Israel. Una fiesta que me interesa a mí, un día solemne. Y añade la Biblia tácitamente: todo esto se lo inventó Jeroboam de su propio corazón. Es decir, valga la redundancia de la palabra, se inventó su propio evangelio. Vamos a poner el culto aquí que le pilla más cerca a todo el mundo. El sistema de sacrificios ofrecido por los sacerdotes que a mí me interesan. Y voy a poner un día de fiesta que no coincide con el calendario bíblico, el que me interesa a mí. Se lo inventó de su propio corazón. Hizo un evangelio a su gusto. Pero dice la Biblia que vino un profeta a volcar ese altar. Sí, en Betel habían profetas, pero veían lo que estaba haciendo el rey y guardaban silencio. Y Dios tuvo que enviar un profeta de Judá, que a los lomos de un burro se presenta allí. Y cuando yo leía el pasaje creía que le iba a decir algo al rey. No le profetizó al rey, le profetizó al altar. Se quedó mirando al altar y dijo así: altar, altar, oye palabra de Jehová. Va a venir un hijo de la casa de David llamado Josías, que va a quemar los huesos de los sacerdotes que sobre ti quemaron incienso. Y esta es la señal de que Dios ha hablado: el altar se quebrará y las cenizas que sobre él hay se derramarán. Y dice la Biblia: cuando el rey escuchó al profeta que profetizó contra el altar, le señaló con la mano y dijo: prendedle, prendedle. Dice: y al instante la mano se le llenó de lepra. Al que le señaló se quedó leproso. Y yo me preguntaba: ¿por qué le sentó tan mal que profetizara contra el altar si no profetizó contra ti? Muy sencillo: porque el altar era el sistema religioso que él había creado, y profetizar contra el sistema era ofender al rey. ¿Quieres no ofender a nadie? Deja que el sistema humanista que hay dentro de una congregación siga de pie. Que ese altar que gira alrededor del hombre siga de pie. Entonces no vas a ser señalado por nadie. Pero como vuelques las mesas de los cambistas con el testimonio de tu vida cristiana, como denuncies a aquellos que negocian con la pureza y con la justicia, como profetices contra el sistema, se van a ofender a aquellos que lo crearon. ¿Saben por qué? Porque el altar que construyó Jeroboam era un sistema humanista. Ese altar no honraba al Dios de Israel verdadero. Era un altar que giraba alrededor del rey. Si ofrezco sacrificios aquí, voy a ganar la guerra. Eso decían los paganos. Si ofrezco sacrificios aquí, conquisto tierras, alcanzo mis sueños, se cumple todo aquello que deseo. ¿No te suenas de lenguaje? Alcanzar sueños, que se cumplan mis metas. ¿Y dónde quedan las metas de Dios? ¿Y dónde quedan los sueños de Dios en una vida cristiana? Ese altar, hermanos míos, no era otra cosa que un monumento a la egolatría del hombre. Por eso se ofendió tanto que profetizara el profeta contra él.
Porque atención a esta frase que te voy a decir. No hay nada que ofenda más a un hombre que le despojes de su ego. Yo sé que esto es un mensaje serio, pero quiero que atiendas bien. No hay nada que ofenda más a un hombre que le despojes de su ego. Por eso, hermanos míos, el mensaje de la cruz es el mensaje más ofensivo de todas las escrituras. ¿Por qué? Porque la cruz te invita a morir a ti mismo. ¿Qué dice Cristo? El que quiera venir en pos de mí, esta es la condición: que se niegue a sí mismo. ¿Ves? Te tienes que despojar de tu ego. Lo he entendido con el pasar del tiempo, hermanos. En mi corazón no cogemos los dos, y en tu corazón no cogen los dos. O estás tú o está Cristo, valga la redundancia. Por eso Pablo va a decir: ya no vivo yo. El que me venga a buscar no va a encontrar a Pablo, pero si venís a buscarme os vais a encontrar una sorpresa. Vais a encontrar en mí a alguien más grande que yo. No vivo yo, vive Cristo en mí. Si te voy a buscar, ¿a quién encuentro? ¿Encuentro algo de Dios en tu vida? ¿Encuentro pureza y justicia? Amados santos de Dios, dice Cristo: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y que tome su cruz. ¿Cuándo? ¿Cuando me interese a mí? No, cada día. Cada día. En otras palabras, lo que Cristo está diciendo es lo siguiente: este altar siempre lo llevas a cuestas. Y he entendido esta verdad. Todos los días es una lucha contra mí mismo. Todos los días es mirarme al espejo y decirme: hoy también tengo que morir. Morir a mi carne, morir al pecado, morir al mundo. He descubierto con el pasar del tiempo, hermanos, que la lucha por la santificación es la más dolorosa de todas las luchas. ¿Saben por qué? Porque nadie quiere luchar contra sí mismo. Y luchar por santificarte es luchar contra ti. Te voy a hacer una pregunta y con esto termino. ¿Alguien de aquí ve un milagro en la resurrección de Lázaro? Que Cristo vaya al sepulcro de Lázaro después de 4 días muerto y que pegue un grito: Lázaro, ven fuera, y el muerto se reincorpore. Yo veo un milagro en eso. ¿Alguien de aquí ve un milagro en que Cristo vaya andando y dice la Biblia: el hijo de la viuda de Naín había muerto y lo llevaban camino al entierro? Se pone delante del sepulcro y le dice: joven, levántate, y el muerto se reincorpora. Yo veo un milagro en eso. ¿Alguien de aquí no vería un milagro en la resurrección de la hija de Jairo, que entra a la casa y los echó afuera a todos y dijo aquellas famosas palabras: Cristo, Talika tú, mi niña, a ti te digo, levántate, y la niña se reincorpora? Veo un milagro en la resurrección de Lázaro. Veo un milagro, hermanos míos, en la resurrección del hijo de la viuda de Naín, y veo un milagro en la resurrección de la hija de Jairo. Pero yo te voy a hacer una pregunta: ¿ves un milagro cuando vences el pecado? ¿Ves un milagro cuando vences tu carne? ¿Ves un milagro cuando vences al mundo? ¿Ves un milagro cuando te encierras en tu aposento a orar y tu carne te dice: no ores, mejor ponte la telenovela, ponte el programa de hombres, mujeres y viceversa, que el Señor reprenda a todos los demonios? ¿Ves un milagro en eso? Escucha bien lo que te voy a decir. Para mí lo más glorioso de Cristo no es que llame a un muerto a la vida y se levante, es que mande a un vivo a morir a sí mismo y le obedezca. ¿Habrá alguien aquí que quiera morir a sí mismo? Porque hubo un joven que no quería morir a sí mismo, el joven rico, y cierro. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Los mandamientos, ¿sabes? Sí, los he guardado todos desde mi juventud. Y le dice el Señor: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y tendrás tesoro conmigo en el cielo, tomando tu cruz cada día. Dice: pero tenía tantas posesiones que se fue triste y no siguió a Jesús. Amados santos de Dios, en ninguno de los evangelios veo yo a Jesús que se vaya detrás del joven rico. No, no, tranquilo. Es que te he puesto un precio muy alto, lo voy a rebajar. Tú vente y te vas quitando las cosas poco a poco. Tú vente y te despojas de tu orgullo poco a poco. Yo no veo a Jesús que se vaya detrás del joven rico. Él le puso el precio. ¿Quieres venir? Este es el precio, la cruz. ¿Te marchas? Ahí tienes la puerta, te puedes ir cuando quieras. ¿Qué insistencia me pongo yo como ejemplo para que nadie se ofenda? ¿Qué insistencia la de yo cuando estoy de pastor, de ir detrás de la gente que no quiere pagar el precio de vivir un verdadero evangelio? Vente y rebajo el precio, vente y rebajo el precio, vente al culto, como que Dios necesitara de alguien. Hermanos, voy a decir una palabra con mucho cariño. No podemos impedir que ante las demandas del evangelio haya gente que se marche de las iglesias. Nuestro trabajo como siervos es impedir que se vaya Dios. Que Dios no se vaya de una iglesia y que no se tenga que rebajar el precio. Este evangelio, hermanos míos, bíblico, este evangelio que exige, este altar de bronce que te recuerda que sin víctima no entras a la presencia de Dios, no te promete nada aquí. Olvídate de ese evangelio populista que se predica en la TVN, de que si pactas con Dios recibes tu milagro,
de un evangelio. Creo que Dios puede prosperar, pero a la manera de Dios y en su soberanía. No creo en esa prosperidad bíblica, que si tú diezmas Dios te hace millonario y que los pobres están bajo maldición. Si fuera así, entonces Pablo estaba maldito, porque dice que pasó mucha hambre y muchos ayunos. Y si fuera así, Cristo estaba maldito, porque alguien le quería seguir y le dijo: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Creo que Dios ha muerto por los ricos y por los pobres, lo creo. Este evangelio no promete nada aquí, pero lo promete todo allí. Escrito está: al que venciere. ¿Cuántos quieren vencer? Si quieres vencer, te tienes que abrazar la cruz. Dice la Biblia: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca con un nombre escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. Al que venciere, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere se sentará conmigo en mi trono. El que venciere, le haré columna del templo de mi Dios. ¿Quieres vencer? Abrázate a la cruz. No hay otro. No hay otro. Y aquí en Ciudad Jardín doy por hecho que no queréis otro, queréis este evangelio. ¿Lo quieres? Ponte de pie 30 segundos. Mira tus ojitos al Señor. Hay un altar de bronce, cierra tus ojos, que te recuerda constantemente que si no vienes acompañado de la víctima, no puedes entrar al santuario de Dios. Pero noticia, hoy tengo una noticia. La víctima inocente, aquel cordero, que como está escrito en la profecía de Isaías, como cordero enmudeció y no abrió su boca. La diferencia entre este cordero y los corderos del Antiguo Testamento es que los corderos del Antiguo Pacto guardaban silencio, primero porque no sabían hablar, y segundo porque no sabían a dónde los llevaban, no sabían que los iban a sacrificar. Pero este cordero bendito, sabiendo hablar y sabiendo hablar mejor que nadie, aunque sabía dónde le llevaban, guardó silencio. Hoy está la víctima aquí, que te recuerda que si te abrazas a la cruz es la única manera de vencer. Le puedes dar la manica a la persona que tienes a tu lado en señal de unidad, levantarla en alto durante un minuto y pedirle al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a volver a la Escritura, a abrazarme a la cruz, a no negociar el precio del evangelio, a que duela lo que tenga que doler. Iglesia de Ciudad Jardín, eres una iglesia que sabe padecer, que sabe sufrir, que sabe llorar. Una de las debilidades de la iglesia del siglo XXI es que ha perdido el sentimiento de llorar. Hoy puedes llorar. Esta cultura sin Dios nos ha enseñado que los hombres no lloran, nada más lejos de la verdad. Jesús, aquel hombre perfecto, lloró ante la tumba de Lázaro. Hoy puedes llorar todo lo que quieras delante de Él. Escrito está: tus lágrimas las coge Dios y las pone en su redoma y tiene memoria de ellas. Empieza a adorar al Señor durante un minuto, adora a Dios. Esa música le adora ahora. Adora al Señor. El Señor, me quedo con la cruz, me quedo con el altar de bronce, no lo quiero sustituir.